Vamos a hablar de la formación médica en Paraguay, un mercado de títulos. Vamos a desarrollar ese tema. Y también van a estar con nosotros representantes de un grupo Nuevo Rumbo. Es un grupo que tuvo problemas por la situación crítica de una cooperativa. Cada tanto se repiten estos problemas con las cooperativas. Porabotí es el nombre de esta cooperativa. Y estamos hablando de un desfalco de 200.000 millones de guaraníes que sacuda esta cooperativa. Se habla de una corrupción estructural en el sistema cooperativo. Ese tema vamos a tocar esta noche en la Caja Negra. Pero vamos a arrancar con esto que les decíamos, la formación médica en nuestro país, que se transformó en los últimos años en un verdadero mercado de títulos. El informe de la ANEAES, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, nos revela un dato estructural clave. De los 230 programas de especialidades médicas habilitados en Paraguay, solo 35 cuentan con acreditación oficial de calidad. Y de esos 35, el 77% se concentra en Asunción y el Departamento Central, particularmente en ciudades como San Lorenzo, Luque y Mariano Roca Alonso. Pero estas estadísticas no son solo datos aislados. En paralelo, Paraguay ha experimentado en los últimos años una migración estudiantil masiva desde Brasil. Más de 35.000 brasileños cruzaron la frontera, especialmente para inscribirse en carreras de medicina, en universidades privadas, algunas de las cuales operan con mínimos controles académicos. Y estamos ante una realidad que debe forzar cambios. La formación médica debe dejar de ser solo un negocio y convertirse en una verdadera política de Estado con calidad garantizada y compromiso con la salud de todos los paraguayos. Ya está con nosotros José Duarte, presidente de ANEAES, de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Enseguida vamos a hablar con él, pero tenemos preparado este informe. Paraguay, títulos médicos for export y sin control. A ver el material. Paraguay, títulos médicos for export y sin control. La formación médica en Paraguay se transformó en los últimos años en un verdadero mercado de títulos. De las 43 carreras de medicina actualmente habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior CONES, solo 22 cuentan con acreditación oficial de calidad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ANEAES, es decir, cumplen con los estándares exigidos para formar a los futuros médicos. El resto de las carreras están en distintas situaciones, en proceso de evaluación diagnóstica, sin haber logrado acreditación o aún pendientes de evaluación por ser de reciente creación. La ley número 2072/2003 establece que ANEAES es el organismo encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de las instituciones y carreras de educación superior. La participación en los procesos de acreditación es voluntaria, salvo para carreras consideradas sensibles como medicina, derecho, odontología, arquitectura, ingeniería e ingeniería agronómica, además de aquellas que habiliten a profesiones que puedan impactar en la integridad de las personas o su patrimonio. Según la ANEAES, en Paraguay existe hoy un total de 58 universidades creadas por ley. Solo 10 son públicas y las 48 restantes privadas. En el caso de medicina, 25 universidades, 5 públicas y 20 privadas, ofertan las 43 carreras habilitadas para esta profesión. De estas 43 carreras médicas, solo 22 están acreditadas, 16 corresponden a universidades privadas y 6 a públicas.
el panorama no mejora al analizar las especialidades médicas. De los 230 programas de posgrado que están habilitados en el país, solo una minúscula cifra, que llega a 35, cuenta con acreditación oficial de calidad, concentrándose en áreas como medicina interna, cirugía general y medicina familiar. Estos programas acreditados se ofrecen en 5 universidades, 4 públicas y una privada, ubicadas principalmente en Asunción y el Departamento Central. De hecho, 15 de estas especialidades acreditadas se dictan en Asunción, 2 en Central, 6 en Itapúa y apenas 2 en Alto Paraná, lo que evidencia una gran concentración geográfica y una limitada oferta en otras regiones. Un negocio lucrativo. A este escenario se suma la masiva migración de estudiantes brasileños a Paraguay. Según datos del Registro Único de Estudiantes RUE, actualmente hay más de 35.000 estudiantes brasileños cursando la materia de medicina en Paraguay, de un total de 47.000 matriculados en todo el país. Muchos de ellos optan por universidades privadas, atraídos por la ausencia de examen de ingreso, menores costos y menor rigurosidad académica en comparación con Brasil. Este fenómeno convirtió al país en un polo de atracción para jóvenes brasileños, pero también en un negocio altamente rentable para varias instituciones educativas, algunas de las cuales operan con mínimos controles de calidad. Sin embargo, la realidad se impone al regreso. Para ejercer en Brasil, los egresados deben aprobar la llamada reválida, un riguroso examen de competencia. Solo el 25% de los brasileños que estudian medicina en Paraguay logra superar esta prueba, dejando en evidencia las falencias en la formación que recibieron. El crecimiento descontrolado de carreras de medicina y programas de especialidades no puede seguir siendo visto solo como una oportunidad de negocio. Estamos ante un tema de salud pública. Es imperioso que la formación médica en Paraguay se convierta en una verdadera política de Estado, con estándares de calidad garantizados y con un compromiso real con la salud de la población. Ahora recién empezamos el programa, ya tengo mensajes acá aquí en réplica sobre estos datos. Vamos a hablar con José Duarte, presidente de ANEAES. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Unicanal, el programa Caja Negra. Un gusto estar contigo, Jorge. Acá me dicen estos datos no son reales, pero estos datos ustedes manejan. Estos datos son del CONES respecto a las carreras habilitadas de medicina y las carreras acreditadas en grado medicina. Son 23 carreras, están en la página de la ANEAES, están en todos los datos, estos están tanto en la página de la ANEAES como en nuestro buscador interactivo. Nosotros venimos llevando adelante una campaña de difusión. Por primera vez la ANEAES expone ante el público de manera sistemática los datos de carreras acreditadas. Hemos además, Jorge, remitido al CONES este informe, porque recordemos que la ANEAES es el organismo técnico que evalúa la calidad de las carreras una vez que tienen su primera cohorte de egresados, es decir, la ANEAES evalúa la implementación de las carreras de grado. Hay carreras que están taxativamente obligadas a pasar por los procesos de evaluación por el artículo 2 de la 2072. Medicina es una de ellas. Nosotros hemos hecho un informe extenso cruzando los datos del CONES, que tienen los datos de las carreras habilitadas, con nuestros datos sobre carreras acreditadas. El informe refleja los datos oficiales y este informe obra en el CONES y en el Ministerio de Educación, porque además el registro de título, si hacemos una interpretación literal y contundente de la Ley 4995, el registro del título debería tomar en consideración también para medicina el carácter de la acreditación de las carreras. Respecto a las especialidades médicas, quiero hacer una precisión. Sí. Los datos son correctos. Existen 230 especialidades médicas habilitadas por el CONES, 35 de ellas tienen acreditación, pero la ANEAES cuenta con 58 habilitadas que tienen criterios de calidad. La ANEAES tiene 9 criterios de calidad, es decir, hay 9 especialidades médicas que tienen posibilidad de ser evaluadas. Estos criterios se construyeron desde el 2019 hasta el 2021. Es un desafío
nuestro en el corto plazo seguir construyendo los criterios de calidad de otras especialidades médicas. Hoy tenemos criterios de calidad, por ejemplo, de medicina familiar, de anestesiología, de ginecología y obstetricia, de cirugía general, de pediatría clínica, medicina interna, oncología clínica, nefrología pediátrica. Estos son los criterios de calidad, es decir, las especialidades que hoy podemos evaluar. Y de 58 carreras habilitadas por el CONES dentro de este grupo de especialidades que tenemos criterios, hay 35 acreditadas, alrededor de un 60%, y un 40% que no tienen sello de calidad. Para el resto de las especialidades médicas, nosotros tenemos el desafío con el CONES de construir los nuevos criterios, y con las comisiones consultivas de las sociedades médicas estamos en esa conversación con el ministro, con el nuevo director académico del CONES, que es un médico, el doctor Juan Manuel Invernici. También quiero recordar de Jorge que el CONES, por el informe de la comisión ad hoc del año pasado, suspendió la habilitación de toda carrera de grado de medicina, y el informe que ha emitido el CONES refleja tu informe. La situación en el Paraguay de la formación médica es preocupante. El informe oficial del CONES, presentado en conferencia de prensa en la Presidencia de la República por el ministro de Educación y por el ex viceministro Federico Mora, afirma con datos sumamente contundentes el estado de saturación de los centros de prácticas en frontera, y recomienda no habilitar ni una sola carrera más en esa zona por falta de centros de prácticas clínicas. Esto es un informe que hizo una comisión ad hoc integrada por respetadas figuras de la comunidad académica de las ciencias médicas. Y nosotros tenemos el desafío de seguir ampliando la construcción de nuevos criterios de calidad. Tenemos el desafío de que de estas 58 carreras habilitadas que sí tienen criterios de calidad, aumentemos la cantidad de carreras acreditadas. Y también el actor aquí que debe participar de esta discusión necesariamente es el Ministerio de Salud, porque el que otorga la matrícula del ejercicio profesional a las especialidades médicas es el Ministerio de Salud finalmente. Nosotros estamos en un canal que tiene que ver con la habilitación y la evaluación de la calidad de un proceso académico, pero el que va a otorgar a partir de estos insumos la matrícula de ejercicio profesional es el Ministerio de Salud. Hoy el Ministerio de Salud, ¿qué participación activa tiene en esto último que estás señalando? Bueno, el Ministerio de Salud tiene una Dirección Nacional de Recursos Humanos, la de NERS, que monitorea los centros de prácticas clínicas. Esa es su participación más directa, y es la instancia que organiza además el examen de CONAREM, que exige la acreditación como prerequisito, y además es el que otorga, en colaboración con las sociedades médicas, la matrícula para el ejercicio profesional y te reconoce como especialista en tal o cual área de la medicina, ¿verdad? Entonces ese es el papel que tiene. Aquí es necesario una sinergia mucho más clara. Yo estoy muy de acuerdo con el informe. Esto debe ser una política de Estado. La formación médica no puede bailar simplemente al ritmo de la presión demográfica excedente del Brasil. Eso es una realidad, porque nosotros debemos apostar por la formación de los médicos que requiere el país. Esto es una cuestión de soberanía nacional. Acá se juega la salud de la población paraguaya, y los estándares de calidad y las políticas de Estado deben estar orientadas hacia eso, hacia qué médicos necesita el Paraguay, en qué departamentos, cómo vamos a cubrir las plazas de los centros de salud de envergadura que el gobierno nacional está habilitando. Y para eso necesitamos planificar una formación médica que priorice claramente los cupos en las universidades públicas, por ejemplo, y que premie a aquellas universidades privadas que sí hacen un esfuerzo, porque no debemos poner a todos en la misma bolsa. Claro. El sistema de educación superior en Paraguay es un sistema sumamente heterogéneo. Hay universidades e instituciones que hacen grandes esfuerzos por invertir en calidad, por invertir en laboratorios, por invertir en sus propios hospitales y escuelas, por invertir en investigación, y debemos premiar a esas instituciones, y también debemos incentivar, porque yo no creo que los procesos de aseguramiento de la calidad tengan un componente puramente punitivo. Debemos incentivar, acompañar
y guiar a todas aquellas instituciones para que comprendan que la única ruta hacia la formación y sobre todo de estas áreas que tienen que ver con la salud de la población es la calidad. Aquí no pueden entrar en consideración elementos exógenos o externos a la necesidad de formar profesionales capacitados porque está la salud de la población paraguaya en juego. Pueden haber efectos o externalidades que sean positivas para determinadas áreas de la economía, pero eso debe ser tratado en otra instancia. Nosotros como organismo rector de la calidad y el CONES como organismo rector en general de la educación superior, tenemos que tener en claro que estos procesos deben tener y deben estar enfocados única y exclusivamente a salvaguardar la salud de la población paraguaya y a formar médicos y profesionales competentes que puedan ejercer la profesión en el Paraguay, que puedan tener oportunidades en el futuro de tener especializaciones en las mejores universidades y que puedan aportar de ese modo a la investigación, a la docencia y a la atención a la población. Lo que acá me pone, José, es que el tema de sin control es lo que no gusta. Yo no sé cómo llamarle, no sé qué otra denominación darle cuando hacemos referencia a estos datos objetivos que estás exponiendo. No sé, sin control, a lo mejor es decir sin control, pero yo debo decir, Jorge, que el Estado ha avanzado respecto a lo que era la situación en décadas pasadas. La creación del CONES, con todas las falencias que tiene, supuso un paso en la formalización. El informe, por ejemplo, de carreras de medicina de grado de la NEAES, demuestra efectivamente que hay carreras que aún no tienen sellos de calidad, pero que están en proceso muchas de ellas y otras están en etapa de ingresar a la diagnóstica, que es la evaluación que se hace una vez que se habilita antes de tener la primera promoción de egresados. Hay un proceso de formalización, de mayor control, de mayor regulación. Lo que falta es el fortalecimiento de las instituciones. Que las instituciones habiliten con criterios técnicos, que la NEAES evalúe con criterios técnicos y transparentes. Por eso nosotros hemos decidido la transmisión en vivo de las sesiones de la NEAES, la publicación del acta de informe de los pares evaluadores. Recordemos a la teleaudiencia, la NEAES no evalúa con sus funcionarios, evalúa con un registro nacional de pares, que son los expertos en las áreas del saber. Entonces nosotros estamos dando transparencia a ese proceso y ese mismo fortalecimiento institucional debe llevarse adelante en las otras instancias, en el CONES, pero también en el registro de título. El registro del título es un área sensible de la educación superior que pertenece a la órbita del Viceministerio de Educación Superior, que es el lugar donde se concluye el circuito. El RUE debería transparentar, debería garantizar el funcionamiento de todo este circuito. Y yo creo, estoy confiado que además con el nuevo sistema de evaluación por fases que hemos implementado y que tuvo un alto consenso de rectores de gestión pública y privada, las universidades se van a ir incorporando a este proceso, van a ir avanzando en la búsqueda de la calidad y habrán otras que no. Pero yo estoy seguro que van a ser las menos en el corto plazo, Jorge, tengo confianza en esto. Ahora sí es muy preocupante un tema que quiero con esto cerrar esta parte. A mí me preocupa sumamente, no tanto la situación de las universidades que ofrecen medicina, que están encaminadas, muchas de ellas, a muchas de ellas todavía les falta mucho. Y nosotros vamos a ser rigurosos y exigentes en la evaluación y sobre todo transparentes en la publicación de los resultados. Pero a mí me preocupa el estado de los institutos de educación superior, que no son universidades, que están habilitados para ofrecer carreras de grado en importantes áreas de la salud, como enfermería, kinesiología, radiología. Ahí se concentra la mayor informalidad de la educación superior, porque si bien muchos de ellos tienen habilitación legal del CONES, nunca pasaron y eluden sistemáticamente los procesos de evaluación de la NEAES. ¿Y qué significa eludir? Significa no tener equipos de calidad en sus instituciones, significa abaratar los costos operativos de sus procesos y hacer una suerte de competencia desleal contra los que sí invierten en educación superior, tirando los estándares para abajo. Yo creo que muchos de estos institutos que operan en la absoluta informalidad sí merecen una sanción mucho más dura de las instancias correspondientes. Ahí, cuando haces referencia a esa sanción, ¿cuál es la institución que tiene que realizar ese monitoreo? El Consejo Nacional de Educación Superior, que hoy está, recordemos, por la modificación de su ley,
de la ley 4995 el año pasado, la presidencia del CONES pertenece al Ministerio de Educación. Es decir, hoy el Estado, más que el Estado, el Poder Ejecutivo es rector del CONES. Por lo tanto, la responsabilidad es aún más grande, porque en el pasado se podía decir, bueno, el CONES es una institución atravesada por conflictos de intereses, donde los rectores se suceden en los cargos y defienden posiciones particulares. Sí. Pero hoy el Ministerio de Educación está a cargo del CONES. Y el CONES, que decís que tiene que hacer ese control, ¿tiene las herramientas para hacerlo? Ese recorrido, esa verificación in situ, porque esto que haces referencia, ¿cómo corroboras? Tenés que llegar hasta ese sitio y hacer una revisión. No, el CONES tiene su procedimiento, la resolución 166, perdón, si no me equivoco, donde se establecen los requisitos para una intervención de aquellas instituciones que incumplen con las normativas. Eso se decide en un consejo plenario. El problema del CONES también es ese. Su consejo directivo es muy grande, tiene creo que 13 miembros, si no me equivoco. Y esa es la instancia que debe decidir los procesos con los incumplimientos, ¿verdad? Yo creo que la intervención está marcada, el CONES tiene las atribuciones, podría ir por eso, pero es algo que compete a esa institución. ¿Cómo es que logramos habilitar? La habilitación del CONES tiene sus propias guías, tiene su propio proceso. Hoy está aplazada la posibilidad de habilitar en el CONES. El CONES ya no habilita carreras de grado. Especialidades médicas sí, el CONES sigue tratando, pero carreras de grado no. La comisión ad hoc, la resolución 260, aplazó indefinidamente la habilitación de nuevas carreras hasta tanto no se tenga una reestructuración de los criterios de habilitación que están en estudio, yo entiendo, en el CONES y que van a ser reformulados, espero, en el corto plazo. No hace mucho un médico me decía de que algunas universidades sacan a la calle profesionales ya médicos sin haber tenido las horas de práctica debidas. Y yo le preguntaba, ¿pero eso por qué? Porque no tiene la infraestructura donde estos estudiantes tienen que hacer sus horas de práctica. ¿Qué significa eso? Están en la teoría, pero no en la práctica. Exactamente, y es lo que dice el informe de la comisión. Si uno lee ese informe, lo que decís vos se demuestra con evidencia. Hay una saturación de los campos de prácticas, sobre todo en fronteras. Hay un problema también con la cantidad de matriculados en muchas universidades. Hay un problema también con el cuerpo docente en el Paraguay. Son cuestiones estructurales de un modelo de formación que privilegia la expansión de matrícula, que yo creo que hoy está siendo comprendido por los actores, que no tiene futuro. Los actores que piensan que solamente pueden formar, no solamente en medicina, con la lógica de la expansión descontrolada de matrícula, sin ajustarse a los estándares de calidad y con una ANEAES fuerte, blindada de interferencias de cualquier tipo, interferencias económicas, interferencias políticas, de orden de presiones que no tengan que ver con nuestras matrices de calidad, no tienen razón de ser. Nosotros hemos demostrado con hechos. Incluso hay procesos que son voluntarios, como el proceso de evaluación para la acreditación al CUSUR, que carreras han desistido a su nota final porque vieron que no podían hacer nada contra la evaluación de los pares evaluadores. Esa es la nueva línea de la ANEAES, una línea dura en el respeto a la evaluación técnica, que no acepta interferencia de ningún otro tipo. Con este blindaje que le estamos dando a la ANEAES, las instituciones se están dando cuenta que no hay otro camino que invertir en calidad, aquellas que son instituciones de gestión privada. El mejor marketing para ellos es eso. Y yo estoy seguro que la ANEAES va a ser una instancia que les acompañe en ese proceso. Nosotros no tenemos una vocación punitiva ni persecutoria. Nosotros estamos delineando un camino, una hoja de ruta de la mejora continua y de la maduración. Y los actores, yo me reúno y tengo un relacionamiento muy fuerte con los actores porque con ellos hemos construido el sistema de evaluación por fases. 15 reuniones de socialización y de retroalimentación hemos hecho. Hemos consensuado con actores de la educación
de la educación superior pública como privada. Un documento que expresa un alto consenso hoy. Y ese consenso es la necesidad de la maduración de la inversión en calidad y el avance. Hay instituciones que están rezagadas, claro que hay. Hay instituciones que están un poco mejor también y hay otras que tienen ya una tradición en la formación. Todas deben mejorar. Y a eso apunta la NEAES con su nuevo sistema de evaluación por fases, pero sobre todo nosotros apuntamos a fortalecer la razón por la cual existen la NEAES y por la cual se crearon las aseguradoras de la calidad. La razón de ser es que son agencias y organismos técnicos fuertemente independientes y autónomos en lo académico. Es impensable plantear, José, para la habilitación de una carrera que sea una condición que tiene que necesariamente tener la acreditación. Una cuestión, me parece a mí, corregime si estoy equivocado, hasta de sentido común. Mira, habilito yo a estándares de calidad que tiene que cumplir una casa de estudios, una carrera, una universidad, una facultad. No puedo yo habilitar sin que tenga la evaluación de la acreditación de calidad. Jorge, para explicar un poco el proceso. Sí. La evaluación y acreditación de la NEAES es sobre un programa implementado. Es una evaluación ex post. ¿Qué evalúa la NEAES? ¿Cómo se implementa un programa académico? Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que evaluar lo habilitado. Hay una dependencia, en ese sentido, lógica en términos temporales del CONES. El CONES es la instancia rectora por la Ley de Educación Superior, la 4995. El CONES habilita una carrera, luego de que esa carrera se implemente, se evalúa, porque la evaluación de la NEAES es una evaluación del impacto y la implementación. Ahora, respecto a medicina, es obligatorio ya la evaluación diagnóstica a los 2 años de la habilitación. Nosotros podemos pensar en otros modelos, de hecho venimos conversando en otros modelos donde el peso de la acreditación sí tenga mayor relevancia. Por ejemplo, para el registro de título. Más importante me parece registrarme títulos solamente que estén acreditados, ¿verdad? Yo creo que esa podría ser una salida, pero habría que dar una discusión. Yo no creo en imposiciones, creo que esas cuestiones se deben discutir con todos los actores, con el Ministerio de Educación, que es la instancia encargada del registro de título. Nosotros creemos, por una cuestión técnica y académica, que debe ser un prerequisito. Además, la ley dice eso, que el registro de título debe considerar todas las normativas vigentes y para medicina es obligatoria la acreditación. Claro, es obligatorio ahora. Desde la existencia de la ley 2072 del 2003. Porque tiene que tener algún peso de que yo contrate un profesional egresado de una universidad acreditada, que tiene que tener un valor. Sí. Y ahí viene otra cuestión, que creo que en una de las entrevistas que tuvimos no hace mucho, los brasileños, 35.000 más o menos, que están estudiando medicina en nuestro país, van al Brasil después, al terminar la carrera. Y ahí el sistema, la revalida. Un filtro, que es la revalida. Es un filtro. ¿Cuál es el porcentaje de los que se reciben en Paraguay y que pasan la revalida? Ahí en el informe son documentos oficiales del Estado brasilero que el embajador en reunión conmigo, como en tanto titular de la NEAES, nos remitió. Esos son datos, documentos oficiales que además uno puede entrar simplemente googleando. Ese número de los que pasan la reválida, el resto no pueden ejercer en Brasil. El resto no puede ejercer en Brasil y nosotros desconocemos el estado de esos profesionales, si vuelven a Paraguay, si no vuelven, si ejercen en el Paraguay. Eso es un problema que, como me dijo en una reunión del embajador, es un problema para el Paraguay. Nosotros tenemos la reválida. Esto nos lleva también a la necesidad de tener que discutir algún tipo de examen de suficiencia. Es decir, que para el ejercicio profesional y el otorgamiento de la matrícula, que es una competencia del Ministerio de Salud, debe haber algún tipo de examen de suficiencia habilitante. Sin hacer ningún tipo de discriminación. Después de esa entrevista que nosotros tuvimos hace creo que más de un mes o 2 meses sobre esto, habíamos hablado sobre el tema de la reválida, nos escribían en otros espacios periodísticos, oyentes, televidentes, nos decían,
Yo me fui a un hospital, a un sanatorio, y fui atendido por un profesional médico brasileño. Lo que no significa que haya sido un expulsado. No tengo elementos objetivos para sostener eso. No expulsado, que no haya aprobado la reválida. Entonces, viene acá y acá hay un impedimento. Me parece que no. No. Entonces, uno tendería a pensar de que esos profesionales médicos que no aprobaron la reválida en el Brasil, que no pueden ejercer la medicina en el Brasil, terminan trabajando en nuestro país. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Nosotros no tenemos la evidencia de la realidad en la que están. Ahora, nosotros como institución pública sí nos vemos obligados, por un lado, a seguir difundiendo los informes de la NEAES. Lo vamos a seguir haciendo. Vamos a dar una difusión amplia y sistemática al estado de nuestras acreditaciones, por más que esto a algunos actores no les guste. Son recomendaciones de los organismos internacionales que nos evalúan a nosotros mismos como en materia de buenas prácticas, que nosotros lo estamos ejecutando al pie de la letra, porque tenemos independencia para hacerlo, porque no tenemos intereses ligados a ninguno de los actores y lo vamos a seguir haciendo. Por otro lado, este tema obliga a pensar la formación médica en general como política de Estado en términos de soberanía nacional. ¿Por qué? Porque además, médicos, más allá de la nacionalidad, que no tengan competencias lingüísticas que son sustantivas para el ejercicio de la clínica, no pueden con eficiencia o con profesionalismo atender pacientes paraguayos. La comunicación en la clínica es fundamental, sea en español o en guaraní. Sí. Entonces, una pausa cortita a la vuelta. Seguimos hablando con José Duarte, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Pausa, ya venimos. Bueno, a ver, José Duarte, presidente de ANEAES. Esta tarea no es fácil, ¿verdad? Los intereses, el negocio detrás de la educación. Tenés el pleno respaldo, supongo, del presidente de la República, ¿verdad? Pleno y total respaldo. Fue la tarea que nos encomendó el presidente cuando me designó. Recordemos que yo estoy como representante titular del Ministerio de Educación, refrendado por el decreto reglamentario del presidente Santiago Peña, y la única indicación del presidente Peña ha sido el fortalecimiento institucional, la transparencia y la vigencia de los criterios técnicos y académicos en la evaluación. Yo me siento muy respaldado por el presidente y además tengo en la NEAES el privilegio de trabajar con un equipo técnico de alto nivel. Tengo un gran equipo que me acompaña en mi gestión. La NEAES es una institución, quizás es la única política pública en educación superior que ha trascendido gobiernos y que se ha consolidado. Durante todo el proceso democrático, la educación superior estuvo por fuera de los procesos de reforma e intervención del Estado. La educación superior no fue parte del proceso de reforma educativa. Esto siempre lo señalaban en sus trabajos Domingo Rivarola y otros estudiosos del proceso educativo en el Paraguay. Sin embargo, desde el 2003 en adelante, producto de una decisión política clara, donde en el contexto de la integración regional se crea la posibilidad de que el Paraguay tenga su agencia de evaluación, Paraguay apostó por eso. Uruguay no, por ejemplo, Bolivia no. Uruguay recién ahora tiene una agencia de evaluación. Tuvimos hace poco en Montevideo con el nuevo titular ofreciendo cooperación técnica de la NEAES con Uruguay. La NEAES ha sido reconocida internacionalmente, tiene premios internacionales por la fuerza de sus procesos. Ahora, la fortaleza de los procesos de la NEAES, a nosotros nos celebramos, pero queremos mucho más que eso. Queremos que esos procesos se consoliden y que además dejen de ser criterios formales, que pasen a ser verdaderas guías para la mejora continua. Nosotros no queremos solamente certificar la calidad, eso fue importante, la NEAES vino haciendo eso. Nosotros queremos liderar el proceso de transformación de la educación superior, fortaleciendo los equipos de calidad de las universidades públicas y privadas, apostando a un trabajo de colaboración conjunta, de asesoría técnica permanente, y de esa manera estamos llevando adelante esta gestión con un respaldo político muy fuerte del gobierno nacional. Un par de cosas de la parte operativa de ANEAES. ¿Ustedes esperan que vengan las universidades? No. Nosotros tenemos convocatorias.
ahora vamos a lanzar nuestra convocatoria para nuevas evaluaciones ya con nuestros nuevos sistemas de evaluación por fases. Va a ser una convocatoria amplia y abierta, más allá de las carreras con las que veníamos evaluando, en las que teníamos criterios de calidad. Esta va a ser una convocatoria abierta en medicina y en las cuestiones de salud. Nos ceñimos más a los criterios específicos, pero para el resto de las áreas es una convocatoria abierta porque nuestras matrices son genéricas. Además, estamos llevando adelante un proceso de formación de los evaluadores, los pares evaluadores. Lanzamos una convocatoria de formación de nuevos pares con una inscripción récord en la ANEAES, lo que demuestra también en poco tiempo el fortalecimiento institucional y el interés que está generando en participar de la comunidad académica en nuestros procesos. Repito, la ANEAES no evalúa con sus funcionarios. Yo no le puedo decir a un funcionario mío que evalúe de esta o de otra manera, porque el que evalúa es un par evaluador, es decir, un experto, y ese experto es a su vez designado por un sorteo público con medios tecnológicos desde nuestra gestión, y que ingresa al Registro Nacional de Pares por concursos públicos. Estos procesos la ANEAES los viene estructurando y es nuestra tarea consolidarlos con más fuerza, de manera que esto se vuelva una institución técnica similar en su orientación a lo que es para la economía del Banco Central, por ejemplo, que emite alertas, que lleva adelante políticas de evaluación, que establecen la calidad de determinadas instituciones financieras. Nosotros aspiramos a ser una institución modelo en materia de independencia técnica y de calidad en nuestras propias evaluaciones. Y que también tiene que ser, y creo que lo dijiste, que no es simplemente una cuestión protocolar o una cuestión formal de tener una cartulina pegada en tu universidad que tenés la acreditación de ANEAES, sino, como dijiste, es la confirmación de que ahí hay un proceso permanente, porque eso también hay que aclarar, ¿verdad? No es que una vez conseguiste la acreditación y ya tenés eso para siempre. La acreditación tiene una vigencia. Sí. Con el nuevo sistema de evaluación por fases, en primera fase, que evalúa las condiciones mínimas, la vigencia es de 6 años. En fase 2, que ya evalúa si mejoraste en tus debilidades en fase 1, es decir, la mejora continua y la innovación, si innovaste, la acreditación ahí es de 8 años. Y en fase 3, que ya va a ser una acreditación de excelencia, va a ser de 10 años. Esas son las vigencias de la acreditación. El objetivo es que la cultura de la calidad se instale en la institución. Claro. Que la cultura de la evaluación sea una práctica diaria y no una carga burocrática nada más de nuestra institución. Las instituciones con este modelo están destinadas a incorporar estos procesos como parte de su rutina y su vida cotidiana. Por parte de los rectores, de los decanos, ¿ya hay un entendimiento de la importancia de tener esta acreditación? Yo debo decir y debo saludar el apoyo que tengo de los rectores de las universidades nacionales, pero también de los rectores, de los principales rectores de las universidades de gestión privada. Este modelo de evaluación por fase, que es un modelo innovador que estamos llevando adelante, que yo creo que va a ordenar la oferta universitaria. ¿Por qué va a ordenar? Porque ahora la ciudadanía va a poder saber, bueno, hay carreras que tienen acreditación de tipo 1, que es fase 1, de tipo 2, que es fase 2, que ya son criterios más exigentes, y de fase 3. Esto va a ordenar la oferta, va a haber una jerarquización de las carreras. Y debo decir que tuvimos un gran apoyo de todos los actores. Hubo obviamente resistencias o discusiones sobre elementos puntuales, pero el modelo no se discute. Y eso es un gran paso y lo hicimos con mucha paciencia, hablando con los actores, reuniéndonos. 15 encuentros hicimos con ellos, aparte hicimos talleres suplementarios con estos actores. Fue un proceso sumamente participativo, democrático, horizontal, y sacamos un instrumento que va a ser de utilidad para ellos. A nosotros no nos interesa sacar instrumentos y normativas que van a ser letra muerta o que van a quedar en la nada. Nos interesa sacar instrumentos que van a ser objeto de apropiación por los actores. Y esto se consigue mediante un trabajo conjunto. Yo debo decir que hemos alcanzado un consenso muy amplio y este instrumento, nuestro sistema de evaluación por fase, fue aprobado por unanimidad en el Consejo Directivo. Si vos entrás, Jorge, a ver cómo eran las sesiones en el Consejo Directivo anterior, en todas las sesiones la presidenta en ejercicio tenía que desempatar porque no había nunca acuerdo. Desde nuestra llegada hasta hoy, y debo agradecer también a los consejeros
representantes de las universidades públicas, privadas, federaciones profesionales y FEPRINCO, hasta ahora todas las decisiones que hemos tomado desde mi llegada a la presidencia de la ANEAES han sido por unanimidad, lo que expresa un altísimo consenso y un compromiso con cada una de estas políticas. Por último, para entender nomás, ¿cómo el criterio que determinan ustedes? Obtener o lograr una acreditación tiene un costo. Sí. ¿Cómo se determina eso? Los costos están definidos, son aranceles que hoy en día forman parte de nuestros ingresos genuinos, fuente 30. A mí me gustaría que en algún momento el Estado discuta la necesidad de que esto sea una carga pública. Las acreditaciones no solo favorecen o benefician a las universidades, también son insumos importantes para que el Estado planifique qué perfiles profesionales necesita, qué impacto tiene determinadas carreras, cómo distribuir recursos con criterios más claros, favoreciendo, incentivando a las que cumplen y a las que no. Esto debería ser un insumo de las decisiones gubernamentales. Ahora, yo te voy a decir, sobre los aranceles, en la ANEAES no hay discusión. Los aranceles están establecidos, están en la página, uno puede consultar y también tenemos un gran consenso sobre esto. Este modelo de evaluación por fases facilita, optimiza recursos porque va a permitir en primera fase, en un solo proceso evaluativo, evaluar carreras afines. Por ejemplo, en el área de ciencias sociales vos podés evaluar, se llama un clúster, un conglomerado de afinidad. En fase 2 ya se va a poder evaluar una facultad entera. Antes la ANEAES solo evaluaba individualmente por carreras. Con eso nosotros también ampliamos nuestra cobertura, ofrecemos facilidades a las universidades, reducimos costos y damos un salto muy fuerte en la modernización de nuestros procesos. Perfecto, se preguntaba esto porque no va a faltar el que diga vos pagás y conseguís la acreditación, ¿verdad? Sí. Entonces por eso me preguntaba cuál es el criterio. La ANEAES además tiene establecido procesos muy fuertes de conflictos de intereses, tiene establecidos además procesos claros. Nosotros tenemos como política el respeto irrestricto al trabajo de los pares evaluadores. Sí. Es muy difícil que yo pueda sobrepasar a la opinión de los expertos. Son cosas que ocurrían en el pasado, pero que ya no ocurren hoy, y eso uno puede averiguar simplemente hablando con los pares, claro, con los expertos, con los evaluadores. Ellos pueden decir que con esta gestión tienen la tranquilidad de que sus síntesis evaluativas serán respetadas en todos los casos. José Duarte, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge. Hacemos una pausa cortita, ya venimos. Que vamos a desarrollar en la caja negra. Esto tiene que ver con la situación crítica de la cooperativa Porabotej. La situación de esta cooperativa revela una crisis estructural en el sistema cooperativo paraguayo, caracterizada por una supervisión deficiente, corrupción institucionalizada y una falta de protección efectiva para los ahorristas. El perjuicio, atiendan este dato, estimado asciende a 200.000 millones de guaraníes. Y esto afecta a más de 700 ahorristas, muchos de ellos en situación vulnerable. Y estos más de 700 ahorristas, muchos de ellos adultos mayores, ven esfumarse sus ahorros en la cooperativa Porabotej. Un perjuicio, como les decía, estimado en 200.000 millones de guaraníes que revela una trama de corrupción, de negligencia y complicidad institucional. Y acá nos planteamos esta pregunta. ¿Cómo pudo el sistema permitir esta situación? ¿De qué manera? Y esta noche, en la caja negra, vamos a revelar los hilos de una estafa que sacude la confianza en el sistema cooperativo paraguayo. Veamos el material.
Desfalco en cooperativa, más de 700 ahorristas afectados, pero todo un sistema golpeado. A pesar de su rol fundamental para la inclusión financiera, el desarrollo económico y el aspecto social, el sistema cooperativo paraguayo enfrenta una crisis estructural marcada por una supervisión débil, prácticas de corrupción generalizadas y la ausencia de mecanismos eficaces de protección para los ahorristas. Manejos irregulares, conflictos de intereses y falta de transparencia en la administración de los recursos son algunas de las prácticas que se registran en el modelo actual de las cooperativas. Tan solo durante el año 2024, 22 cooperativas fueron canceladas por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOP. Actualmente la cooperativa Ponabotí está bajo la lupa por supuestos malos manejos administrativos que derivó en el cese de pago a ahorristas. El pasado 15 de febrero, el INCOP dispuso mediante la resolución número 13/2025 intervenir la cooperativa, la cual ya había sido fiscalizada en 2 oportunidades durante el 2024 a raíz de denuncias sobre presunto lavado de activos y falta de liquidez. La cooperativa intervenida fue creada en el 2011 y estaba presidida por el suboficial mayor retirado de la policía, Miguel González Duarte, un exdirectivo que ya contaba con antecedente por un supuesto desfalco de 1.200 millones de guaraníes que se habrían registrado en el círculo de suboficiales. Además, el órgano regulador realizó una denuncia penal por supuestos hechos punibles de estafa que están siendo investigados en la unidad 11 de la capital, a cargo del fiscal Oscar Delfino. El perjuicio económico en la cooperativa Ponabotí asciende a unos 200.000 millones de guaraníes y más de 700 ahorristas, muchos en situación vulnerable, no pueden acceder a sus fondos. La entidad con sede en Fernando de la Mora y unos 14.000 socios registrados, de los cuales cerca de 3.000 están activos, tiene sus operaciones financieras paralizadas desde la intervención. Esto genera la desesperación entre cientos de personas, especialmente jubilados y enfermos que confiaron sus ahorros a la cooperativa. José Doldán, vocero del grupo de afectados Nuevo Rumbo, que agrupa unos 260 socios, señaló que todo indica que se pretende llevar a una quiebra a la cooperativa. Agregó que ya se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas el desvío de fondos hacia una central cooperativa, y expuso que están expectantes al informe final de la intervención. Según denunció, los directivos hicieron un desfalco millonario, por lo que esperan que los responsables sean identificados y afronten las consecuencias de sus actos, ya que mucha gente inocente fue defraudada. La cooperativa se encuentra a punto de cumplir los 180 días bajo intervención y, según sus socios, hasta ahora no hay una respuesta concreta por parte de las autoridades sobre cómo se garantizará la recuperación del dinero perdido ni las posibles sanciones a los responsables. La situación expone una vez más la debilidad del marco de control sobre el sector cooperativo, que afecta directamente la confianza de los pequeños y medianos ahorristas. Casos como el de Ponabotí pueden generar un clima de desconfianza en el sistema de ahorro de miles de familias paraguayas. José Doldán está con nosotros, representante del grupo Nuevo Rumbo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Jorge, y gracias por la invitación. Bueno, a ver, muchas personas me escribieron sobre esto. Me dice, ¿cuándo van a tocar este tema en la caja negra? Y nosotros dijimos que lo íbamos a hacer porque el perjuicio, hemos visto en el informe, es demasiado grande. El monto es muy importante. ¿Cómo se llegó a esto, José? ¿Puede explicarnos, por favor? Mira que, Jorge, es lamentable, ¿verdad?, que tan grande sea el monto y que tantos ahorristas pusieron toda la confianza en esta cooperativa y fueron defraudados, ¿verdad? El año pasado ya empezó a haber liquidez en esta cooperativa. Entonces, un grupo de personas tomamos la decisión de manifestarnos para que podamos llevar a la intervención. Conseguimos la intervención gracias a ustedes, ¿verdad? Que yo siempre agradezco a la prensa y a los medios de comunicación que nos ayudaron en todo momento para que todo esto se pueda mantener con vida, porque esto estaba ya con un destino final de quedarnos todos en la calle. Del momento que se llegó a la intervención, esta cooperativa de estar muerta volvió a resucitar, porque los directivos ya estaban preparando ya una quiebra total y mandarse mudar. De ahí que la intervención conseguimos y con eso pudimos sacar muchas informaciones al respecto del desfalco. Y con la intervención fueron cesados los directivos
Y lo que más nos llamó la atención en su momento, que un expresidente del INCOP estuvo como gerente general. Y de haber tenido luego ese desfalco de más de 200.000 millones, nosotros tenemos un ingreso mensual de más de 1.200 millones, que son los descuentos compulsivos, los policías y los jubilados activos, ¿verdad? Y ese dinero era nuestra caja de ahorro, que nosotros ese dinero pensábamos juntar e inyectar después de la intervención para un plan de recuperación. Ese dinero íbamos a usar para pagarle a los bancos las deudas y volver a inyectar en los créditos, porque los créditos son lo que le hace vivir a una cooperativa. Y triste fue nuestra sorpresa que tanto el gerente y los directivos, porque tenemos documentos, Jorge, tenemos documentos, y es lamentable, hicieron el desvío de ese dinero a una central de cooperativas. Y nosotros nos fuimos a manifestarnos frente a esa central de cooperativas y no nos dieron respuesta. Nosotros simplemente queríamos saber sobre nuestro dinero porque había socios de extrema necesidad, gente enferma, que ya no tenían para su remedio ni qué comer y tenían que estar pidiéndole a sus familiares. Gracias a Dios nuestro país es muy bendecido, que el hermano, la tía o algún pariente te pasa un plato de comida hoy en día, te ayuda. Sí. Y imagínate, hay gente que está volviendo a trabajar de mozo, triste, gente que está volviendo a España porque tienen compromisos asumidos y ya no están cobrando ese dinero. Entonces, lo único que fuimos nosotros fue a reclamar ese poco dinero que era para nuestra recuperación de nuestra cooperativa frente a la central de cooperativas. No tuvimos respuesta, después nos fuimos frente a la casa del gerente, que hoy día es presidente de esta central de cooperativas. Tampoco tuvimos respuesta por parte de este gerente, el gerente. Después nos llegó la triste noticia que fuimos denunciados por manifestarnos. Y ahí volvemos a la época del estronismo, que tenía que callarse las personas, no tenía que hablar. Y ahí es donde la prensa nos empezó a apoyar bastante y a ayudarnos con informaciones que nosotros en su momento le presentamos a la justicia. Sí. Y eso nos ayudó muchísimo, Jorge. Y hoy en día estamos saliendo de esas dos denuncias. Uno fue en Sajonia, por parte de esta central de cooperativa, que hizo el gerente de la Sencopan, el señor John Escalada. Y de la otra denuncia en San Lorenzo, por parte del expresidente del INCOP, Pedro Lobley. Hoy, ¿cuál es la situación de esta cooperativa en lo que respecta a la posibilidad de recuperar el dinero por parte de los socios? Y ahora nosotros estamos esperando el informe final del INCOP. A base de esa información final... ¿Esto ya tiene cuánto tiempo? 180 días va a cumplir. Días, ¿no? Tengo entendido que el 11 de julio se nos entrega ese informe final sobre la situación real de nuestra cooperativa. Pero el INCOP estuvo pidiendo una inyección de capital a los socios de 10.000 millones. Y ¿cuántos socios son? Y 14.000, pero son 700 los ahorristas, pero lo que está más o menos en movimiento son 400, 500, más o menos, que es lo que están expectantes. Y estaba pidiendo, imagínate, los socios no están cobrando su dinero. Casi 180 días de intervención. Y vos a ese socio te vas y le vas a pedir otra vez dinero para capitalizar, siendo que había un dinero que era de los descuentos compulsivos que se desvió. Y nosotros hasta ahora estamos pidiendo esa información y le pido por favor a los representantes de la Sencopan, si me escucha, o este expresidente del INCOP, que es actual presidente, según supuestamente de la Sencopan, el señor Pedro Lobley, que venga a poner la cara y explique de ese dinero que fue a parar en la Sencopan, que era nuestro dinero para la recuperación de nuestra cooperativa. Estamos hablando de aproximadamente 8.000 millones que fueron a parar a la central de cooperativas, Sencopan, más lo que tenemos ahorrado ahora, que son aproximadamente 5.000. Nosotros con 14.000, 15.000 millones íbamos a tener ya un plan de recuperación
para sacar a flote nuestra cooperativa. Y ahora estamos en una situación difícil porque contamos solamente con 5.000 y el INCOP nos está pidiendo una inyección de 10.000. ¿Y de dónde vamos a sacar 10.000 si los socios no están cobrando? Claro. Una situación muy complicada. Los responsables, quienes han llevado a la cooperativa esta situación, ¿quiénes son? Y son, los principales son Miguel González, Apolonio Mendria, el ex gerente Augusto, son varios. Ahora salió una lista de 19 personas del informe que salió de la intervención, 19 personas que eran todos los directivos de esta cooperativa, todos parientes, familias, y ahí hay 11.000 millones de dinero que ellos tuvieron, se le dio como crédito que no pagaron. A los familiares, amigos de los directivos Sí. de la cooperativa, Sí. se les otorgó créditos y no hubo retorno. No hubo. Inclusive hay créditos interés cero. ¿Cómo puede ser eso? Y así. Hay créditos que son interés cero. Otorgados por los directivos. A amigos y familiares. Sí, así mismo. Eso dice el informe de intervención. Sí, así mismo. Y esto se llevó ya a la instancia de la justicia. Ya se llevó. ¿Y en qué etapa está eso? Y está en la unidad de Oscar Delfino, en la unidad 11, tengo entendido. Sí. Y hasta ahora no tenemos nada respecto a eso, pero sí, la denuncia por manifestarnos se sacó en tiempo récord. En menos de 15 días nosotros fuimos denunciados. Usted se fue frente a la casa de uno de los gerentes. Sí, a que dé explicación, porque la cosa ya era terrible, porque los enfermos no tenían más para su remedio. Los socios querían, por lo menos, querían cobrar un 500.000 mensual para comprar para su comida. Porque son gente de la tercera edad que cobraban su interés y de eso vivían. ¿Cómo funciona internamente para evitar esto? Entiendo yo, el ente que controla esto es el INCOP, pero internamente, la cooperativa, los controles, ¿cómo estaban estos 19 que hacer referencia, estaban todos metidos en esta historia? Los sistemas de control, el representante de la masa societaria, ¿cómo se determina eso para evitar que se llegue a situaciones como esta, el otorgamiento de créditos con interés cero o preferencias a algunos amigos, familiares de los miembros del directorio de la cooperativa? ¿Cómo en la parte interna de la organización se trabaja y se puede evitar esto? Mira, Jorge, acá tenemos nuestro ente regulador, el INCOP. Hay un sistema que se llama alerta temprana, donde cada 3 meses se pasa ese informe y ellos tienen que estar controlando los balances de la cooperativa. Claro, pero ahí, un paréntesis, yo entiendo esa parte, José, cómo funciona, Sí. ¿verdad? Pero digo, otra vez si todos los miembros del directorio están implicados y ellos son los que se encargan de remitir ese informe al ente regulador, que es el INCOP, por supuesto va a enviar un informe maquillado, dibujado, fraguado. Digo yo, ¿cómo haces internamente para tener acceso, para poder controlar de los socios que a lo mejor no están precisamente formando parte de la comisión directiva, que esa información sea pública y que el socio que está activo pueda mirar, observar, verificar? Y yo para evitar situaciones como estas, ¿verdad? Mira, te voy a contar algo que a muchos le causa gracia, ¿verdad? Que esta cooperativa en tan poco tiempo se le dio AAA. Y vos entrabas en esa cooperativa, era una cooperativa modelo, donde tenía todo el escenario, se pagaba al día a los socios. Era una estructura bien preparada para captar y engañarle a los socios. Entonces, en este último tiempo pasó a ser un sistema piramidal. ¿Qué pasa? Que el ahorro, se captaba más ahorro que crédito. Y vos cuando captás más ahorro y no das crédito a esos ahorros, entonces ahí se vuelve un sistema piramidal. Entonces vos no estás generando ingresos, pero estás captando ahorro.
pero a ese que le está agarrando el dinero del ahorro le tenés que pagar. Entonces eso se vuelve un sistema piramidal y eso fue una de las cosas que le llevó a esta cooperativa a una iliquidez. Y aparte, que todo el dinero que entraba era a nivel familiar, amigos, intereses ceros, se metieron en política, se dieron créditos millonarios para los famosos caudillos que van en diferentes ciudades y captan votos. Yo fui testigo en mi propio barrio, uno de ellos se iban con un montón de dinero a captar votos con el dinero de los socios. Con dinero de la cooperativa. Sí. Y ellos hacían lo que querían, Jorge, porque era una fachada hermosa esta cooperativa. Y lo más triste es que es una cooperativa policial. Y desde que yo tengo conocimiento, la cooperativa siempre fue el banco de los pobres, siempre se respetó. En estos últimos años metieron la mano en las cooperativas. ¿Y qué pasa? Muchas cooperativas empezaron a tener problemas, pero nadie, Jorge, reclamaba. Nadie hacía nada. El grupo que nosotros tenemos, fuimos los primeros en reclamar y poner pecho, como se dice, y de ahí que comenzó a saltar todas estas irregularidades. Hay una estructura muy grande y nosotros estamos felices porque le estamos manteniendo en vida a esta cooperativa hoy día. Porque si esta cooperativa se iba a la quiebra, mucha gente iban a infartar y iban a morir como ya ocurrió. Ya tenemos varias muertes y tenemos un suicidio de un piloto de avión que depositó 900 millones. No aguantó, el tipo se sacó la vida. Él ahorró toda su vida. Qué bárbaro. Nuevo Rumbo es un grupo de socios, que son casi 300, ¿verdad? Sí. Ustedes decidieron organizarse para y formaron un equipo para que el reclamo tenga mayor fuerza, ¿verdad? Sí. Y hay otro grupo, ¿verdad? Que también, o son solo ustedes los que están peleando. Hay dos grupos más que se unieron y creo que ahora tuvieron problemas y no están en buenas relaciones, ¿verdad? Pero nuestro grupo, Nuevo Rumbo, fuimos los que siempre nos manifestamos, fuimos los que pedimos la intervención, que todas las cosas se hagan en forma transparente y como corresponde. Es más, nosotros tenemos mucha confianza en el INCOP hoy día, también en los interventores, porque nosotros no le podemos juzgar ahora mismo al INCOP. Confiamos en ellos, porque hay un marco regulatorio donde ellos tienen que respetar una asamblea informativa, una asamblea de intervención y el informe final de acuerdo a eso, ver un plan de recuperación y llevar a una asamblea de elecciones de nuevas autoridades. Hasta ahora los socios que sintieron plata no recuperaron nada todavía. No. Nada. Tenemos que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando con José Oldán, representante de este grupo Nuevo Rumbo, de esta cooperativa. Este caso que escucharon ustedes, que reitero y mencionábamos recién, hace dudar lastimosamente de nuestro sistema cooperativo, que como dijiste recién es el sistema donde recurre la gente trabajadora, donde inclusive tiene muchas facilidades, ¿verdad? Yo conozco y de hecho soy socio de una cooperativa que tiene un rostro social muy distinto inclusive al de los bancos, ¿verdad? Y que hoy, por un caso puntual como el que sucedió con la cooperativa de ustedes, hoy genere duda al sistema cooperativo. A mí me preocupa. Es muy preocupante. Sí. Por eso yo te decía, yo entiendo el rol del ente regulador, pero a lo mejor ya se llega tarde, cuando el perjuicio ya está generado. ¿Cuáles son esas señales de alerta cuando los miembros de la comisión directiva te remiten balances maquillados? ¿Cómo controlas interno? ¿Cómo se hace? Necesitamos saber eso, ¿verdad? Para evitar situaciones similares con otras cooperativas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que esta es una cooperativa familiar, la asamblea hacían todo ellos en puertas cerradas, 40 personas. Y ahí me está dando la razón. Sí. Ellos hacían todo y remitían sus informes al INCOP. Y para el INCOP estaba todo bien, cuando en realidad no estaba todo bien. Me tocó hablar con socios de esta cooperativa que más de 1.000 millones de guaraníes tenían, fruto de su ahorro, que trabajaron afuera muchos años y tuvieron la confianza de depositar su dinero en esta cooperativa.
y hoy ese dinero no está. Triste. Es terrible, ¿verdad? Y así como ese, hay varios otros testimonios similares. Entonces acá decimos, ¿quién se hace responsable de esto? Las personas que condujeron a esta situación, ¿será que la justicia, la fiscalía va a actuar? ¿Cuál es el estilo de vida que tienen ellos? ¿Van a responder el perjuicio generado, el daño generado a estos 700 ahorristas? El daño generado, ¿van a hacerse responsables? No sabemos, ¿verdad? Entiendo yo lo que decís, que están expectantes al informe final del INCOP. Hay una confianza del ente regulador, pero el hecho ya está consumado. Y hay una leve esperanza a través de recuperar, porque todavía la cooperativa no está muerta. Están con respirador, ¿verdad? Sí. No están muertos todavía. Sí, así mismo. ¿Y qué necesitan ustedes? Estos 10.000 millones que hiciste referencia, Sí. ¿y de dónde van a sacar? Y estamos nosotros ahora, una vez que nos entregue la cooperativa, porque quieren conducir a la quiebra. Esa es la verdad. A muchos les conviene la quiebra, porque hay personas que ya están, o sea, entidades que ya están poniendo la mano a los edificios que tenemos, y le conviene adjudicarse esos edificios por el valor fiscal. Claro. Entonces, hay antecedentes de esta estructura que se adjudicaron inmuebles por valor fiscal. Estamos hablando de la cooperativa 17 de mayo, que su inmueble se remató, esa cooperativa se cerró. Sí. Y entonces... no hay fondo de garantía, ¿verdad? No. La cooperativa no tiene fondo de garantía. No tiene. Y eso justamente en su momento se hizo una manifestación justamente pidiendo que se elimine el fondo de garantía. ¿Por qué razón? Porque tenían que pagar el 10% al Banco Central, tengo entendido. Uno, el 10%. Otro, que ahí el Banco Central iba a tener control sobre las cooperativas. ¿Y por qué estos representantes que hoy en día están teniendo esta situación a varias cooperativas no quisieron en su momento eso? Todo lleva a la conclusión de que era un negocio para ellos esta situación en las cooperativas, el descontrol total. Esa es la verdad. Ahora, entonces, ¿qué les queda a ustedes? ¿Esperar resultados del informe final del INCO, de los interventores, que la Fiscalía también haga su trabajo? ¿Y qué más? Y que nos entregue la cooperativa, presentemos nuestro plan de recuperación y que podamos nosotros inyectar capital, no de los socios, inyectar capital externo. Porque todos los socios tienen buenos amigos que van a depositar la confianza tras nosotros y nos van a prestar el dinero para que nosotros podamos hacer trabajar otra vez la cooperativa y podamos volver a tener el ingreso y podamos pagarle otra vez a los socios sus intereses correspondientes y el día de mañana recuperar sus ahorros. Ese es nuestro objetivo ahora, esperando el informe final y que el ente regulador nos entregue la cooperativa. Le pedimos. ¿Cuál es el plazo? ¿El plazo para la entrega del informe final? Y tengo entendido que ahora 11 de julio tienen que entregar. Ahora el 11 de julio. Sí. Ya. Bueno, dale José, seguimos en contacto. Gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Bueno, nosotros nos vamos en 6 grados ya, ¿eh? 6 grados la temperatura en este momento. Mañana, ¿cuánto amanecemos? 5. O menos. Hoy amanecimos, ¿cuánto? 1, cuando nosotros arrancamos esta mañana 5:45 era 1,6. Vamos a ver mañana. Bueno, gracias por acompañarnos. Buenas noches.